responsabilidad, invitando a conciliar. Sí, claro, o sea, el ejemplo es, yo no tengo la palabra conciliación en el convenio arbitral. Sin embargo, yo quiero iniciar una conciliación. Solo que en la norma actual se establece un plazo rígido de 15 días para que opere la caducidad. Si es que yo no inicio el arbitraje, sino la conciliación, estoy quebrando el plazo de caducidad. Y como le digo, ahí tenemos dos posiciones distintas. Yo le doy mi opinión sin que implique de que esta sea correcta. La norma te dice que efectivamente uno puede resolver vía arbitraje y conciliación, pero también te dice de que esto, o sea, la opción de una de las dos va a depender de las partes. Y ese acuerdo de las partes, o esa mención de cuál debería ser, tiene que estar contenida en el convenio arbitral. ¿No? Entonces, si en el convenio arbitral no se hace mención a la conciliación, yo tendría que estar obligado a iniciar el arbitraje. Y si estoy obligado a iniciar el arbitraje y no lo hago, y me voy por el convenio de la conciliación, creo que en ese supuesto la conciliación no quiebra la caducidad. Entonces, sí estaría con posibilidades de que la excepción de caducidad sea. Entonces, lo recomendable en todo caso, en un supuesto como esto, evidentemente es iniciar el arbitraje. Y si yo quiero, ¿no? Conciliar esa pretensión, nada me impide iniciar el arbitraje, hacer una invitación para conciliar. Pero por lo menos quiebro el plazo de caducidad. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿No? Cuando nosotros estamos en ese supuesto, evidentemente, tenemos que tratar de romper ese plazo de caducidad. Y la única posibilidad es iniciar la conciliación o el arbitraje. Y el reglamento se pone en ese supuesto. Porque incluso el reglamento nos dice, si se ha pactado la conciliación y no se ha llegado a un acuerdo parcial o total de la conciliación, se tiene 15 días hábiles para iniciar el arbitraje. Entonces, la situación del distingo que inicia conciliación cuando tengas que hacerlo, y si no hay conciliación, anda de frente al arbitraje, porque tienes un plazo de caducidad. Ahora, en ese punto, hay una cuestión que me parece interesante. La norma te dice, si es que no se ha llegado a un acuerdo total o parcial, tienes 15 días para iniciar el arbitraje, pero te dice que ese plazo de caducidad. Ese plazo en realidad es de caducidad. Es un plazo que no se menciona en la ley. La ley se establece determinados supuestos en donde te dice tal y tal, liquidación de contrato, resolución de contrato, valorización, extensión de plazo, 15 días, es de caducidad. Pero en el otro supuesto, cuando te hace mención de que no llegándose a un acuerdo total o parcial, tienes 15 días hábiles, plazo de caducidad para iniciar el arbitraje, que está mencionado en la ley, tiende a suceder lo mismo que sucedía antes de la modificatoria. Se debería aplicar ese plazo de caducidad porque está incorrectamente arreglado. ¿Qué creen? ¿Sí? ¿Vale? Doctor. Yo no creo que se puede aplicar el plazo, en este caso, de 15 días de conciliación. En realidad, la protección sigue siendo la misma. O sea, no hay una nueva protección. Habrá una protección que se llama en el camino de otra protección que no tiene. Entonces, también el reglamento ofrece la posibilidad de seguir la segunda etapa de la protección que la primera son. Claro, digamos, si lo entiendo, ya se había quebrado el plazo de caducidad con el inicio de la conciliación. No tendría sentido generar un nuevo plazo de caducidad, o caso mal llamado plazo de caducidad por parte del reglamento. En una cuenta, digamos, es uno de los tantos plazos, porque ustedes habrán visto que en el reglamento tenemos plazos para designar árbitros, tenemos plazos para efectuar los pedidos ante el OCE, pero si nosotros traspasamos esos plazos no tiene ninguna consecuencia. No es que se quede al trámite y yo no puedo hacer mi derecho, ¿no? Lo puedo aceptar. Todo el paso referencial sin mayor efecto posible. Entonces, en lo que respecta a ese punto, básicamente la sugerencia es, si nosotros no advertimos la palabra conciliación, hagámoslo seguro y lo concreto, aun cuando la norma nos posibilite hacer una conciliación. Iniciemos el arbitraje. Si es que la norma, si es que el convenio arbitral en forma expresa hace mención a la conciliación, que duda cabe. Podemos iniciar y debemos iniciar la conciliación. Porque si no iniciamos la conciliación, tampoco estamos quebrando el caso de caducidad.
Porque la entidad válidamente, si nosotros tenemos como requisito previo la conciliación e iniciamos un arbitraje, la otra parte válidamente se opondrá al arbitraje, indicando que de manera previa tenía que llevar adelante la conciliación. Pero si en ese transcurrir no pasa el plazo de caducidad, tenemos el mismo efecto. ¿No? Tenemos el mismo efecto porque ahora la caducidad está correctamente regulada. Una situación similar, ya y por acá, siempre hay una comunicación que me gustaría mostrársela para conocer sus comentarios. Primero, cuando nosotros estamos en un arbitraje bajo la ley, en un contrato bajo la ley de contratación, y nosotros en el convenio arbitral hemos establecido un tipo de arbitraje, sea otro, sea administrado, yo puedo en el interín cambiar el tipo de arbitraje. Yo puedo pasar de arbitraje ad hoc a arbitraje administrado, puedo pasar de arbitraje administrado a arbitraje ad hoc. ¿Cierto, verdad? En buena cuenta, si las partes así lo establecen, yo no tengo ningún problema. Y tengo dos alternativas para hacerlo. En forma empresa, que es redactando un documento en el que doy cuenta de la intención de hacer esa variación, o también lo puedo hacer de manera tácita. Pero en lo que respecta al tema de manera tácita, sí quiero hacerles una precisión. Primero, les he traído un oficio en el que buena cuenta, si me permiten leérselo, la letra no ayuda. No, pero les cuento más o menos qué pasó acá. A ver si tenemos la misma lectura todo. Existe un contrato entre un gobierno regional y un contratista. Y en ese contrato, en el convenio arbitral, se establece que el arbitraje va a ser administrado por el centro de arbitraje de una cámara de comercio de algún departamento. El contratista, cuando inicia su arbitraje, inicia un arbitraje con un procedimiento ad hoc, es decir, remite la solicitud de arbitraje directamente a la entidad, designando a su árbitro. Cuando la entidad responde a la solicitud de arbitraje, no dice en forma expresa acepto el arbitraje, pero rechaza, cuestiona los argumentos por los cuales está pretendiendo los pedidos planteados en la solicitud de arbitraje y además designa a su árbitro de parte. Los dos árbitros de parte designados eligen al tercero, que es el presidente del tribunal arbitral. La primera pregunta es: ¿estamos hablando de que ahí hay una modificación del convenio arbitral? Ya no estamos en un arbitraje administrado, sino estamos en un arbitraje ad hoc. ¿Ha habido esa variación? No tenemos un pronunciamiento expreso. Cuando responden la solicitud de arbitraje, la entidad no dice: oye, he reparado el hecho de que tú tenías que hacer un arbitraje administrado, pero no importa, acepto la otra. O sea, simplemente responde y designa su árbitro. Personalmente yo creo que en ese supuesto sí ha habido una variación. Hemos pasado de lo que es un arbitraje administrado al arbitraje ad hoc. Yo creo que sí. No en forma expresa, podemos entenderlo tácitamente, pero creo que ha habido una intención de agarrar un mecanismo, una vía de procedimiento distinta a la que inicialmente había planteado. Pero ¿qué sucede? Evidentemente, dentro de esa lógica, si es que partimos de la idea de que se había presentado el cambio, teníamos que ir a instalar al OCE. Entonces, el contratista va al OCE a pedirle la instalación del tribunal arbitral y el OCE rechaza ese pedido, indicando que el convenio arbitral hacía referencia a un arbitraje administrado, que por tanto los PIR no tenían competencia para instalar el tribunal arbitral. Entonces ahí tenemos un problema. Esa decisión que evidentemente no la vas a poder cuestionar. ¿Qué es lo que tendría que hacerse ahí? Primero, acertada la posición del OCE. Y ahí, doctora, acertada la posición del OCE. Yo personalmente creo que no. Creo que el OCE lo que debió haber respetado en este supuesto es el hecho de que las dos partes ya han decidido
activar un arbitrajeador. Y si nosotros estamos en el escenario del arbitrajeador, es obligación de ellos instalar ese tribunal arbitral. Finalmente, ¿no? Finalmente, si es que tiene que haber un cuestionamiento, alguna de las partes lo planteará. Y los únicos competentes para resolver ese cuestionamiento son los árbitros. Pero el problema es que si es que me responden de que yo no puedo hacer eso, lo que están haciendo en buena cuenta es obligar a que las partes, a pesar de haber hecho un procedimiento ad hoc, ¿no?, vuelvan al centro de arbitraje y tengan que ir hacia su... Finalmente eso es lo que sucede, ¿no? O sea, no se instalaron en Lima, se fueron a instalar a la provincia y después comunicaron instalación a la OCE. Y claro, ahí digamos el OCE no hizo más que simplemente, bueno, por lo menos hasta el momento no ha habido respuesta de algún tipo. Pero fíjense, la cuestión es esta. Cuando nosotros estamos en arbitraje privado, queda claro de que de forma expresa o tácita podemos ejercer cualquier tipo de cambio, ¿no? La cuestión es, cuando estamos en este tipo de arbitraje, al amparo de la ley de contrataciones, yo puedo tener esa libertad. Yo puedo generar ese cambio. Nosotros tenemos en la propia norma la posibilidad que nos dicen de que es factible ejercer variaciones y modificaciones en el convenio arbitral. Entonces, por lo menos, a opinión personal, esta, la que les acabo de relatar, es una oportunidad en la que yo puedo ejercer ese cambio. Porque sí ha habido un pronunciamiento de parte de la entidad. No ha cuestionado la invitación a ser un arbitrajador. Y no solamente no ha cuestionado, sino que ha continuado con el procedimiento. O sea, ha hecho algo que se exige cuando nosotros estamos frente a un procedimiento, que es responder y decir a la mano. Y ha conformado, evidentemente, una figura de tres. Aunado a ello, venía el tema que quería tocar. Creemos que es factible pasar del arbitraje ad hoc al arbitraje administrado, o viceversa. Pero ¿qué pasa cuando estamos con un plazo de caducidad de por medio? Partimos del hecho de que la caducidad es irrenunciable. Entonces, ¿qué sucede si es que yo tengo en mi convenio arbitral un arbitraje administrado o un arbitraje ad hoc y en el camino lo quiero cambiar? Y en ese interín estamos dentro de este corto plazo de 15 días de caducidad. Con el inicio de un procedimiento distinto al que yo pacté, ¿puedo quebrar ese plazo de caducidad? ¿Requiero necesariamente la opinión favorable de la invitación que estoy efectuando para el cambio de la otra parte? ¿Puedo operar lo que ha sucedido en el escrito que yo les he dicho sin reconocer expresamente el cambio, pero contestando de una manera que es actual, común en el procedimiento ad hoc? Yo ya tengo el cambio. Eso, por ejemplo, es algo que actualmente se puede presentar cuando ya empiecen a suceder estos casos con las nuevas modificatorias. ¿Cómo trabajamos eso? Si una institución arbitral recibe un pedido, una solicitud de arbitraje, y al momento de revisar la solicitud de arbitraje advierte que se trata de un arbitraje ad hoc, normalmente no rechaza la solicitud de arbitraje, porque finalmente las instituciones arbitrales viven de administrar procesos arbitrales. Y si hay la posibilidad de que ellos conozcan de ese arbitraje, sin duda van a optar por esa opción, o por una institución arbitral es una empresa, vive de eso. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a correr traslado a la otra parte para conocer su posición. Si la otra parte responde aceptando, el tema creo que está tranquilo. Si la otra parte responde no cuestionando y de repente, siguiendo el procedimiento del reglamento de arbitraje, podríamos hablar también de que no hay mayor inconveniente y el cambio está completado. Pero ¿qué pasa si la otra parte no responde? ¿Qué pasa si la otra parte se opone a ese cambio? Y en ese interín pasa los 15 días. ¿Hemos entrado ahí a caducidad? O el hecho de haber iniciado el arbitraje ya inmediatamente quebró el plazo de caducidad.
dicen doctores? ¿Algún comentario? Cuando no hay pronunciamiento de la otra parte, exacto, exacto. Si es que no hay pronunciamiento de la otra parte, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Aunque parezca mentira, hay centros de arbitraje que toman el silencio como si fuera una situación. Y eso es un bien, ¿no? Porque finalmente, cuando vayan a la relación del lado arbitral, ese lado tiene que plazo. Lo correcto es que el centro de arbitraje solo va a resultar competente en tanto no haya una proposición o cuando haya una situación expresa. Y en este caso no lo hay. Entonces, si es que nosotros tenemos un arbitraje administrado e iniciamos un arbitraje o viceversa, pero ese cambio no es aceptado por otra parte, lo que nosotros hemos hecho es iniciar mal el arbitraje. Por tanto, esa solicitud de arbitraje no tiene por qué tener el efecto de quebrar el plazo de caducidad. Con lo cual, si es que no hay una aceptación expresa tácita de esa variación, tendría que operar la caducidad y ahí simplemente no tendríamos nosotros mayor opción que la de perder porque nos vamos a meter envuelto en la caducidad. Puede ser un comentario adicional a la discusión. Si contesta la solicitud arbitral, es la entidad no hace oposición a ataque, yo creo que se vale la confirmación. Pero si responde es el procurador, pues se han dado debe discutir, el procurador no tiene facultad para modificar la política arbitral, sino solamente para ejercer su potestad de representación del Estado dentro de los términos marcados por su representante, por su representado. El procurador no es más que un abogado del Estado, no es el representante legal. No, la verdad es interesante lo que nos plantea Ricardo, porque es cierto, ¿no? Es cierto. O sea, ¿cuáles son los alcances que tiene el procurador? ¿Cuáles son los alcances que tiene el procurador? Ya, es cierto y discutible también, ¿no? Porque, claro, he visto documentos en donde el procurador suscribe, ¿no? Ejerciendo variación de distintos puntos del gobierno arbitral. También hubo una investigación realizada por el gerente, los nombres procuradores, pero se lo pasa al gerente para que el gerente argumentara que es perfecto. Habría que ver cuáles son los alcances, o interpretar los alcances que tiene el procurador. Porque incluso el tema de la designación del árbitro tampoco está definido en forma expresa. No está definido en forma expresa. En la práctica, digamos, solo el procurador sobre la base de que son los únicos autorizados y facultados para ejercer la defensa de los intereses del Estado en temas judiciales y arbitrales. Pero sí, tiene toda la razón. ¿Quién puede ejercer ese cambio? ¿Quién normalmente sale en la palestra? Luego de hace un año y medio, cuando empezaron a anularse varios datos arbitrales porque no se había notificado directamente a las procuradurías públicas, lo que normalmente hacen los contratistas para curarse de salud es, a la par de que inician la solicitud de arbitraje ante la entidad, ¿no? Ponen una copia a la procuraduría. Y a veces salen los dos, ¿no? Respondiendo. Sale la entidad y sale el procurador. Y nosotros podemos tener situaciones en donde la entidad acepta y el procurador no acepta, o viceversa. Entonces, si vamos a tener efectos, yo he tenido algunos arbitrajes en donde el área legal de la entidad se cerraba en el sentido de que se notifique directamente a ella con resultados arbitrales. Y por otra parte, el procurador pedía exactamente lo mismo. Y cuando presentaban sus escritos en paralelo, veían que había una contradicción tremenda. Lamentablemente es algo que todavía no está regulado. O sea, finalmente, lo que creo que ya es unánime es el sentido de que en el arbitraje, quien es el único competente para defender a la entidad es el procurador. Pero, como bien señala Ricardo, ¿no? La modificación de los términos del gobierno arbitral sí pues es un tema mucho más delicado.
¿no? Porque si nosotros vamos a la ley general, a la ley de arbitraje, vemos que las partes contractuales son las suscribientes del contrato. Y ahí está la entidad, y la entidad tiene su representante máximo. No sé si en ese punto hay algún comentario, alguna pregunta adicional. Siempre lo mejor. Una cosa es cuando nosotros tenemos la tranquilidad del caso, como suele suceder en los arbitrajes, en donde no tenemos un plazo de caducidad tan corto. Cuando nosotros tenemos esas circunstancias, probablemente lo mejor sea mantenernos en aquello que expresamente señala con el arbitraje. Si inicio el dado, vamos para adelante con el dado. Si inicio y tengo un administrado, avancemos con el administrado. De repente esa sea la mejor manera para no vernos envueltos en estos problemas. Ya casi me gustaría hacerles un comentario. En el ámbito de las contrataciones públicas, por alguna razón, que por lo menos yo no logro entender, el arbitraje ad hoc está totalmente vacunado. Se piensa, se cree, se vende la idea de que el arbitraje administrado es muchísimo mejor que el arbitraje ad hoc. Yo ahí, para serles honesto, y esto sí lo digo a título personal, creo que no es que alguno de los dos sistemas sea mucho mejor que el otro. Probablemente la distinción que haya es quienes operan estos arbitrajes, entiéndase los árbitros. Hay buenos reglamentos arbitrales y hay otros reglamentos que no son tan buenos. Hay reglamentos que tienen contradicciones serias con la ley de arbitraje y hay otros reglamentos que complican en vez de sumar. El reglamento actual que tiene el OCE, a título personal nuevamente, creo que no es un reglamento que ayuda al buen proceder del arbitraje. Desde el momento que los árbitros entran luego de que ya culminó la etapa postulatoria, y muchas veces quienes han tenido la experiencia en llevar arbitrajes en el OCE probablemente compartan conmigo de que llegan a la audiencia de fijación de puntos controvertidos y ven que hay muchas cosas que tenemos que subsanar en el OCE. ¿Pero qué? Probablemente parte de la situación de que se crea que el arbitraje administrado es mucho mejor que el arbitraje ad hoc, sea de que tiene un respaldo institucional. Eso es cierto. Pero tiene otras cuestiones que pueden ser un poco, que pueden complicar el panorama. Para quienes estamos metidos en el área, tenemos la suerte de que el arbitraje en contratación pública actualmente pues, representa una buena cantidad de procesos arbitrales. Y creo que no existe en el país actualmente una institución arbitral que tenga la logística necesaria para hacerse cargo de toda la cantidad de arbitrajes que se hacen en el país. Y eso lo podemos visualizar. Tenemos buenos centros de arbitraje, pero una vez que empiezan a tener una mayor carga, se nota un poco, ¿no?, el tiempo que demanda ya en los proveedores, en las notificaciones y demás. Ese trámite rápido de antes ya no es el trámite tan rápido de luego. Entonces, hay situaciones pues, en las que evidentemente hay buenas cosas en el arbitraje ad hoc y hay otras tantas buenas en el arbitraje administrado. Y no creo que pase por el hecho de que una sea mejor que la otra. Si nosotros agarramos la estructura de cómo se arma, cómo se configura un arbitraje ad hoc, probablemente sea mucho más rápido que un arbitraje administrado. El arbitraje ad hoc empieza con la solicitud de arbitraje. Responde la otra parte, tiene los dos árbitros, ¿no? En cuanto toman conocimiento de que los dos árbitros han sido designados, al día, a los 2 días tienen un presidente. El presidente comunica su aceptación, inmediatamente pueden ir a OCE a instalarse. Y se instalan. ¿Cómo normalmente empieza un arbitraje administrado? Comunicas, designas en la solicitud, designas en la contestación y ahí recién remiten, una vez que contestó la otra parte, la demandada, remiten a los árbitros las cartas de aceptación, de designación, perdón. Los árbitros aceptan y se ponen en conocimiento de las partes y les dan 5 días para que recusen. Una vez que transcurre el plazo de recusación, recién le remiten una nueva comunicación, en la cual le dan un plazo idéntico para que designen al presidente. Acepta el presidente y comunican a las partes de esa situación y le dan nuevamente 5 días para que recusen al presidente. Y si no hay recusación, recién están coordinando la situación a la instalación.
Si se dan cuenta, solamente en lo que es conformación del tribunal arbitral e instalación, ¿no?, tenemos una buena diferencia. Entonces, no sé si el tema pasa porque uno sea mejor que el otro. Un adorno con unas buenas reglas, que ahora, que a estas alturas creo que nadie las tiene por qué descubrir. Hay tantas actas buenas en el mercado que circulan, con árbitros que conocen el mercado, presumo de que puede ser tan buen arbitraje como aquel arbitraje respaldado por una de las tantas instituciones arbitrales buenas que nosotros conocemos. Porque también hay de las otras. En estos últimos años han aparecido tantos nuevos centros de arbitraje que tampoco no nos dan pues, la tranquilidad o la seguridad del caso de que efectivamente se tenga una buena tramitación del proceso. Pero bueno, finalmente la opción termina siendo de las partes. Y en el caso de la contratación pública, la opción es de la entidad. Pues normalmente es en las bases de la convocatoria en donde aparece la mención de qué tipo de arbitraje va a hacer. Y tocando el tema, por ejemplo, de lo que vienen a ser los reglamentos arbitrales o el arbitraje administrado, hay algo que sí me gustaría compartir con ustedes. Cuando nosotros entramos a analizar o a determinar el momento de inicio de competencia de los árbitros, ¿no?, nos remitimos a la ley de arbitraje, y la ley de arbitraje nos dice que los árbitros son competentes desde el momento en que el tribunal arbitral o el árbitro único ha quedado debidamente constituido, ¿no? Entiéndase, ¿no?, la aceptación del árbitro único o la aceptación del presidente del tribunal arbitral. Desde ese momento, los árbitros válidamente constituidos ejercen o pueden ejercer competencia como tal. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una norma, más que una norma, una disposición, unas reglas en donde varía ese inicio de competencia? Y les pongo un caso concreto. En el tema de las medidas cautelares, si nosotros vamos al reglamento de Cámara de Comercio o vamos al reglamento de la Católica, vamos a ver de que recién a partir de la instalación los árbitros serían competentes para emitir pronunciamientos sobre un pedido cautelar. ¿Qué sucede entonces en ese interín? Entre el momento en un arbitraje administrado ante estos centros de arbitraje, ¿qué sucede? En ese interín, entre que están válidamente constituidos y la instalación del tribunal arbitral, que puede pasar un mes, puede pasar un mes y medio, quizá un poco más. Si en ese periplo de tiempo una de las partes requiere protección cautelar, ¿a quién acude? Acude a los árbitros, sabiendo que el reglamento en forma expresa de esas instituciones arbitrales no los tiene con competencia todavía, si no dice que es de la instalación para adelante. Va al Poder Judicial, aún sabiendo de que la propia ley establece que la competencia judicial solo se da hasta el momento en que los árbitros hayan quedado válidamente constituidos. Los árbitros inaplicarían, dejarían sin efecto esa disposición del reglamento y asumirían competencia. ¿Qué creen, doctor? ¿Cómo podemos solucionar una situación que se ha presentado en la práctica? Y estamos tratando de ver la mejor solución para ello. ¿Qué deberíamos hacer? Es completo realmente. Porque el propio reglamento le dice, desde la instalación, los árbitros pueden pronunciarse sobre pedidos cautelares. Habla de instalación. La relación de competencia de los árbitros fuera de la instalación. La ley de arbitraje no habla de instalación, no existe la instalación como tal, sin embargo, los arbitrajes están adaptados a la ley de arbitraje. Supuestamente. Se ha dado por eso, se ha dado por instalarse para poder tener competencia. Entonces, este tema que no solo como ya la CCI habla de lo municipal, estamos hablando de
proceso de la esposa, y eso ya con cargo a la decisión final que van a tomar los ámbitos que se instalan. Vamos a ver de desaparamientos, ¿no? Entonces, yo creo que son varios supuestos. Estamos en construcción pública, se tiene una construcción, estamos en una ordinaria, hay que avanzar por el lado. Porque no los ámbitos generalmente no tienen conocimiento de que existe una manera ordinaria. Así que no es quitarse. Y si la Secretaría de Infraestructura Popular, creo que veía a los Infraestructura Popular, ni siquiera lo hago con mi. Ahora, hay una cuestión y bueno, puede de repente que no tenga la cuestión precisa, pero creo que la ley de contratación no habla exactamente de que la competencia del árbitro empieza en la instalación, sino lo que te dice que obviamente los árbitros tienen que instalarse en el uso. Porque nosotros estamos ante, ¿qué pasa? Salgamos del terreno del arbitraje administrado, del arbitraje ad hoc, ¿no? Pedimos la instalación al OCE. Es un arbitraje en el interior donde el OCE te instala mes y medio, 2 meses, ¿ya? Y en ese momento requiere la medida cautelar. Y las partes te lo presentan, como no hay una serie de arbitraje, al domicilio de cada uno de los árbitros. ¿Puede? Pero ya yo creo que los árbitros no tienen contacto directo con la red. Pero ahí tenemos entonces un gran problema. Porque ya ese tribunal está válidamente constituido, según la ley general, porque no hay, digamos, en la ley específica una misión expresa en ese sentido. Entonces, si la ley general me dice que es válidamente constituido, ya el Poder Judicial ya no debería tener competencia para conocer de esa cautelar. Entonces, seguimos en la misma situación, excepto que, claro, que pensemos, ¿no?, de que no importa. ¿No? Aún ante ese supuesto, y como todavía no tenemos la instalación, debería correr la instalación. Pero yo sí tengo casos concretos en donde el Poder Judicial niega. O sea, pide primero conocer la situación de la conformación del Tribunal Arbitral. Y una vez que advierte de que están válidamente constituidos, se declara incompetente para conocer la misma. Entonces, ahí sí tenemos un problema. Porque, claro, vamos a la Constitución y nos dice que nadie puede quedar en estado de indefensión. Entonces, alguno de ellos puede ver. Pero en la práctica, solo para cerrar esta idea, pero en la práctica he visto y he tomado conocimiento de árbitros que han optado por la mención de la ley general, ¿no?, y se han declarado competentes para conocer la medida cautelar sobre la base de estar válidamente constituidos. Es una opción que no han estado de acuerdo. O sea, finalmente, pues, bueno. Sí, creo que si se trata de un arbitraje ad hoc, el tema es más o menos pacífico. Los árbitros tendrían competencia para pronunciarse sobre la cautelar desde el momento de la constitución del tribunal arbitral. En los arbitrajes institucionales creo que el tema es mucho más polémico. Si es que las reglas de la institución arbitral establecen que los árbitros son competentes para dictar cautelares desde el momento de su instalación. ¿Por qué es polémico? Porque después de todo los árbitros son competentes en función del convenio arbitral. Es el convenio arbitral lo que establece la competencia del tribunal arbitral. Y si en el convenio arbitral las partes se han sometido a la regla del centro de arbitraje, me parece que de alguna forma, también implícita, han establecido que la competencia del tribunal arbitral para conceder cautelares, según la regla del centro de arbitraje, comenzará a computarse en el momento de la instalación y no de la constitución del tribunal. ¿Eso genera o no genera indefensión a las partes? No creo. Porque si bien las partes, en ese supuesto, no podrán acudir al tribunal arbitral institucional, sí podrán acudir al Poder Judicial para que, mientras tanto, sea la cautelar. Y tendrá que ser, con la norma, ¿no?, con el reglamento, ¿sí?, en donde se acredite que ellos, aun cuando haya tribunal constituido, no pueden cumplir la función por eso. ¿Sí? Es una opción. Como es esta, ¿no? Por ejemplo, el que Ricardo decía, no puede haber antes de la instalación comunicación entre partes y árbitros, en el entendido de que las partes que dirigen a cada domicilio
una medida cautelar. ¿Y qué podría pasar? El profesor decía, lamentar que esa medida cautelar podría implicar una posibilidad de acción de recusación. Yo creo que no, si es un ad hoc, creo que es válido, cuando ya el tribunal está constituido, que las partes acudan a los árbitros a pedirles protección cautelar, ¿no? Porque ya está constituido. Es una necesidad cautelar. ¿Ah? Necesidad cautelar. El tema es que esa es otra cosa. Yo creo que por lo menos si no puede salir por nada. Sí. Yo he visto un caso en una situación parecida donde el tribunal, antes de constituirse un tribunal ad hoc, recibió una medida cautelar. La cautelar se presentó en el domicilio del presidente. Antes de constituirse. Antes de instalarse, perdón, constituir y antes de instalarse, el presidente notificó de esta medida cautelar a la otra parte, señaló domicilio procesal, señaló domicilio, sede arbitral, fijó a la Secretaría Arbitral y corrió traslado a la otra parte para que se pronuncie sobre la cautelar. Y después de eso, se pronunció. Gracias. ¿No? Claro, probablemente, en verdad, aún cuando haya, ¿qué dice la ley respecto a la medida cautelar? Para que sea inaudita par, tiene que presentarse dos cosas. Que efectúes el pedido de que no haya traslado y que sustentes ese pedido. Y que aún efectuando esas dos cosas, el tribunal podría decir que no y hacer el traslado. ¿No? Pues es obligado a hacerlo. Probablemente, claro, en una situación como esa, aún cuando sea evidente que es importante, que sea inaudita par, quizá pues ir al traslado solamente para conocimiento. Pero claro, hay que aclarar que en ese momento ya tendría que fijarse una sede y tendría que establecerse por lo menos la regla del arbitraje para lo que es el proceso cautelar. Porque claro, dentro de lo que dice el doctor, hay una distinción interesante. Porque mientras en los arbitrajes administrados, sí tienes cómo acreditar efectivamente reglamentos arbitrales que te dicen que el momento de inicio de competencia, no me explico la línea 2, no tenemos nada de eso. Entonces, y no tenemos una norma particular o una regla especial, en la ley especial va a dar redundancia, diremos que es la ley general, y ahí tenemos un momento de inicio de competencia que bien se puede usar bajo de repente algunas seguridades que creo que exactamente se han mencionado. Nosotros hablando de las comparaciones, el tema de la instalación resulta tan trascendente en el campo del arbitraje administrado administrativo, contrato como estaba la ley de contratación pública, que si el tribunal arbitral no está instalado, ese arbitraje no suspende los efectos de una medida de proceso sancionador. O sea, no basta que esté constituido, no tiene que estar instalado, una expresa de la ley particular. Evidentemente, el tribunal arbitral no es una prerrogativa, un matiz especial, ¿no?, a la instalación. Sí, claro. Sí, pues, actualmente la única posibilidad de suspender un procedimiento sancionador es con instalación. Lo que ha generado un acertado cambio en el reglamento del OSCE, porque antes, culminados los actos postulatorios, venía la etapa de pagos, una etapa que podría demandar 4, 6, 8 meses. Y hasta que no se pagara no se instalaba. Entonces, ¿qué sucedía? Podía iniciarse un procedimiento sancionador y diligentemente podía iniciar un arbitraje, pero no había instalación, pero sí había sanción porque el procedimiento sancionador terminaba. Ahora ha cambiado. Terminada la etapa de actos postulatorios, viene la instalación y de ahí recién viene ya la etapa de pago. Entonces, por lo menos ha aportado la instalación y seguramente podrá evitar lo que antes pasaba, ¿no? Que el procedimiento sancionador terminaba mucho antes que la instalación del tribunal. Era una cosa tremenda y sí, pues, había una represión directa a la parte porque debe cumplir diligentemente con necesidades particulares. No sé si hay algún tema más sobre esto que acabamos de tocar. Bueno, si no es así, hay dos temas tratando de medir en el tiempo que me ha pedido Alberto, que sí me gustaría tocar. Y parto de una experiencia personal. Hace poco estuve en el OSCE instalándome, no fue una parte, ¿ya? Y nosotros en el extremo, en el numeral referido a recusaciones, habíamos para ese caso concreto, ¿no?,
propuesto el centro de arbitraje de Capeco para que resuelva las reposiciones. Entonces viene la funcionaria del OCE y me dice, doctor, ha habido un cambio respecto a esta situación, y es que la norma dice que efectivamente se puede variar, ¿no?, quien resuelva las reposiciones, ¿no?, pero tiene que haber un acuerdo entre las partes. Como no está la otra parte, no es factible eso, entonces tiene que quedarse la regla de reposición en uso. Y se le hizo el siguiente comentario, y me encantaría poder conversar sobre eso. Era el único momento en el que se podía plasmar la posibilidad de entablar un acuerdo. ¿Acaso esa acta no se podía suscribir, ser notificada a la otra parte, y la otra parte tenía el mecanismo habitual previsto, que puede ser una posición o una reconsideración frente a cualquiera de las reglas contenidas en el acta, para ver si se completaba o no se completaba ese acuerdo? ¿Podía ser o no podía ser? Estaba bien el hecho de, pues, correcto el hecho de que si no se presenta la otra parte, nada complique, salvo un pacto en contrario, se deba dar. O puede darse el caso de que notificada a la otra parte puede ejercer válidamente su derecho a cuestionar, oponerse, a refutar, cuestionar o reconsiderar un acuerdo. ¿Qué creen? Y eso es tan importante, ¿no? Porque claro, no es que uno tema ir al OCE para que no se resuelva la restitución, sino que lamentablemente y efectivamente el OCE tiende a tomarse un tiempo exagerado en resolver la restitución. Bueno, en realidad no sé cuál es el criterio, porque yo conozco algunas restituciones que la han resuelto en 1 mes, pero sé de otras tantas que la han resuelto en 1 año, o un poco más. ¿Por qué algunas rápido y por qué otra lenta? No sé. Pero finalmente, ese es el motivo por el cual muchos árbitros proponen que sea un tercero, Cámara de Comercio, Católica, Campico, cualquier otro centro de arbitraje que resuelva la restitución. Pero puntualmente, el hecho de que no esté una parte imposibilita de que se pueda plasmar una propuesta. Si es que la otra parte no está, ya no puedo yo generar una alternativa distinta a las reglas que el propio reglamento y la ley de contrataciones establece. Y que puede ser, no sé si creo yo que habitualmente la cláusula o la regla que normalmente uno intenta cambiar es la reposición. Es un criterio que lo han tomado recientemente, porque hace algún tiempo, sin importar que venga la otra parte, nunca cuestionaban esa situación. Igual pasaba, ¿no? Igual pasaba. Si estuviéramos en un arbitraje privado, evidentemente la cosa probablemente sea distinta, ¿no? El principio de autorregulación del arbitraje. Primero son las partes. Si las partes no hacen la regla del arbitraje, son los árbitros los que presentan la regla del arbitraje. Acá tenemos pues, una coyuntura distinta porque sí, hay algunas reglas en particular que se tienen que respetar. Pero la recusación puede ser materia de pacto distinto. Entonces, acá tenemos 2 opciones. O concordamos con la postura del OCE, en el sentido que ante la ausencia de una de las partes, yo no puedo ni tocar la posibilidad que la recusación sea resuelta por un tercero distinto a él, o de que yo pueda igual continuar con el cambio a la espera de que la otra parte ratifique, cuestione o rechace el cambio propuesto. No sé si teniendo un rol más liberal o no, pero yo me inclinaría más por la segunda tesis. Yo creo que puede ser perfectamente válido de que al momento de suscribir las reglas del arbitraje, aún en ausencia de la otra parte, se puede establecer reglas distintas a las que establece el reglamento. Porque finalmente la otra parte siempre va a tener la oportunidad de al no estar de acuerdo con alguna de ellas, cuestionarlas. Pero también, evidentemente, respeto a la otra tesis en el sentido de que si es que no está la posición de ambas partes, no habría la alternativa de ejercer ese cambio. No sé si respecto a eso tienen algún comentario, alguna opinión, porque creo que este cambio de postura ha sido hace algunos días, y no sé si me equivoco o no, pero creo que ha sido con el cambio del director de arbitraje. ¿Ya habían estado antes? ¿Primero antes instalado como decía? Pero
Pero no se podría, en una temporada, no se podía instalar si no estaban las dos partes. Eso era el tribunal estaba sujeto a la voluntad de la parte. Cuando las partes iban, se instalaba el tribunal. Si estaban las partes completas, el tribunal no se podía instalar. Eso fue una época. Pero eso hace mucho tiempo. Luego vino la teoría de que ahora sí se puede instalar con la presencia de una sola de las partes. Pero este tema, lo que pasa es que sin eso puede significar la parte va a ser informada de la notificación de la. No sé si exactamente el sentido de la norma sea ese, porque eso quiere decir que no existe el acuerdo. No, en realidad, lo que hace ese estudio es un acuerdo, al contrario, es distinto. La norma expresamente dice salvo acuerdo de las partes. Un acuerdo por principio. La recusación se queda en un orden tribunal o pago o las primeras partes necesitan. El tema no es eso. Sí. Igual, por ejemplo, yo hablaba mucho de la parte de demandadas y no de la demanda. La demandada dijo, yo sé que usted no va a hacer un complejo para buscar presiones y solicitudes de una cuenta de para la. Si aplico el criterio que van a cambiar, no tendría que cambiar ninguno para negarle a ustedes como un cliente de la también que es un caso para empezar a la parte. Y eso no lo dice la Cámara obviamente debería los plazos Sí. Bueno, claro, en lo que es arbitraje administrado, sí, digamos, hay la exigencia, ¿no? Y hay esa separación. Todo lo que es reglas de índole procedimental, perfectamente fácil de ser variable. Reglas administradas no se toca para nada. Pero sí, bueno, en realidad sí es discutible el estructura. ¿Ya? No recuerdo ese momento en donde te pedían dos, porque una nefasta exigencia, porque bastaba que el demandado nunca se apareciera para que jamás avanzara con el arbitraje. Lo que sí tiene, por ejemplo, el OCE, que me parece mala norma también, es la exigencia de que los tres árbitros tengan que estar, y estos son los administrados ante el OCE, ¿no? Que los tres árbitros tengan que estar en la audiencia. Si no, no va. Y les pongo un caso. Yo tengo un arbitraje en donde a mí me designa un contratista, el entidad no designa a su árbitro y el OCE designa un arbitraje en Lima a un profesional de Arequipa. ¿Ya? Designamos al presidente uno de Lima. ¿Ya? Pero resulta pues, que el profesional de Arequipa, con razón o sin razón, porque creo que el tema de viáticos para los árbitros también es un tema discutible, ¿ya? Plantea, y es un arbitraje modesto, ¿no? Es un arbitraje en donde creo los honorarios de los árbitros son por 4.000 años, pero los viáticos del los viáticos estaba refiriendo usted. Los viáticos del árbitro representaban un monto mayor a los honorarios, ¿no? Y no solamente eso, sino que fíjense que eran viáticos para la belleza de instalación, ni siquiera para todo el arbitraje, ¿no? Y exigía primero que se les pague los viáticos a venir a la audiencia. Entonces, ya es un problema. Primero, ¿por qué? Porque ya hicimos la primera audiencia de instalación y no vino, no nos pudimos instalar. Si ha citado una segunda, la respuesta ha sido exactamente la misma. O me pagan los viáticos o no vengo. Ergo, no va a venir. Entonces vamos a entrar a una segunda audiencia de instalación y tampoco vamos a poder instalar. Y no hay ni la mínima intención, porque eso se aprecia de sus comunicaciones, de que diga renuncio y me voy. Entonces, ¿qué solución le damos a eso? No hay en el reglamento del 12 una salida a esa situación. Y al árbitro solamente lo puede sacar por dos instituciones, recusación o remoción. ¿Cómo haces entonces? Fíjense, y terminas afectando a las dos partes, porque las dos partes son las interesadas en que se resuelva ese control.
Pero distinto fuera, pues, como suele suceder en los reglamentos de otras instituciones arbitrales o la propia ley de arbitraje, en la que te diga que el tribunal puede trabajar en mayoría. Basta una norma de ese tipo para que en este caso no haya ningún problema. Porque finalmente, si tú haciendo actuaciones arbitrales, porque ni siquiera llevas adelante la actuación arbitral, pero si tú logras instalarte y de repente el árbitro no decide participar en todo el proceso, ahí tienes un motivo para removerlo. Pero ese supuesto no se da. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una complicación seria que se presenta en los arbitrajes, en el arbitraje administrado por el EOSA. Un último punto que les quería contar es de los reglamentos arbitrales que he podido revisar. ¿Ya? Para este comienzo en particular he tratado de revisar todos. Solo la Cámara de Comercio tiene esta regla que me parece importante, ¿no? Buena, pero a la vez puede ser generadora de problemas. ¿Qué te dice? Nosotros hemos convenido, y siempre en el marco del que estamos hablando, que es arbitraje en contratación pública, de que si estamos ante un convenio arbitral en el que te dice que primero es el arbitraje, tienes que hacer, primero la conciliación, tienes que hacer primero la conciliación. Solo haciendo la conciliación, tú pasas al arbitraje. ¿Pero qué dice esta norma del reglamento de Cámara de Comercio? Si es que se ha establecido que previo al arbitraje se tenga que hacer una conciliación, pero se inicia por el arbitraje, el inicio del arbitraje se entiende que se ha culminado con el trámite de conciliación. En buena cuenta, si tú estás en un arbitraje en Cámara de Comercio, no necesitas hacer conciliación, aun cuando el convenio arbitral expresamente diga conciliación. Te vas de frente al arbitraje. ¿Y por qué? Le digo que puede ser generador de problemas, porque ¿qué pasa con este famoso plazo de caducidad de los 15 días? ¿Qué pasa con este plazo de caducidad de los 15 días? Si yo estoy en este supuesto, me voy de frente al arbitraje, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer? Que suele suceder en Cámara de Comercio. La gran diferencia es que antes, hace algunos años atrás, el Consejo Superior de Arbitraje resolvía estas oposiciones y ahora todas las han quedado, creo, con razón a los árbitros. Pero los árbitros van a tener que resolver sobre la base de lo que está establecido en el reglamento de Cámara. ¿Qué va a decir la entidad? Señor, has iniciado el arbitraje cuando debías iniciar una conciliación. Y como ha transcurrido el plazo, no has iniciado la conciliación, has caído en caducidad. Esa regla hace satisfactoriamente el plazo de caducidad. Claro, alguien dirá, oiga, pero tengamos presente algo. Si yo estoy en un arbitraje administrado, se entiende que todas las reglas en la institución arbitral deban incorporarse al convenio arbitral. Porque es cierto, ¿no? Si yo estoy en un arbitraje administrado, todas las reglas del reglamento arbitral son incorporadas al convenio arbitral. Pero eso implica que en un supuesto como que estamos describiendo, inmediatamente yo asuma de que he quebrado el plazo de caducidad. Ahí el problema me parece de relación de normas. ¿Qué prima más, el convenio arbitral o el reglamento arbitral? Me parece que el convenio. Si estamos ante el convenio, digamos que estaríamos abajo, ¿no? Porque entendiendo de que yo voy a aplicar el convenio arbitral, yo no tendría mayor inconveniente. Lo cierto es que, en todo caso, ese convenio puede atacar, puede modificar, ¿no?, lo que el propio reglamento y la ley ha establecido en lo que es la posibilidad del pacto de la conciliación y el arbitraje, y en el cual se ha establecido un plazo de caducidad determinado de 4. Todavía no se ha presentado, por lo menos de lo que yo conozco, un caso en particular, pero siempre está, ¿no?, esa cuestión y estoy seguro que está presentando. Porque claro, presentado el problema antes, ¿no?, en donde no teníamos ese inconveniente porque el plazo de caducidad del reglamento, por lo menos a juicio personal, no estaba bien formulado, no habría mayor inconveniente. Pero ahora que la situación ha variado por conforme empresa en las normas SMI, creo que sí puede ser un generador de problemas. Entonces, era algo que es algo que creo que se tiene que tener presente. Bueno, amigos, cumpliendo con el pedido de Alberto, ¿no?, muy ambiental, por favor, de se agarra por terminar la sesión de hoy.
¿no? Para empezar con toda la comparación. Bueno, Francisco, muchas gracias. Muy bien. Ahora se entregarse. ¿Algunos nuevos? No, todos se conocen, todos se conocen. Bueno, llegamos al final de esta estructura. Ahora cuando empezamos a conversar. Sí, la verdad es que tenemos que grabarnos. No, me hacía recordar mucho a las universidades que no tienen sus profesores como ahora. Y entre ellos mismos se graduó. Algo similar pasó acá. Una vez salió este asunto de los requisitos para la modificación. Y no teníamos, pues, nadie estaba editando nada. Nadie está revisando nada, entonces ya nos graduamos nosotros. Si los profes somos nosotros. Es decir, varios de los que estamos hablando de una u otra manera, además, varios han sido profesores, algunos de profesores que de alguna manera le ejercen la docencia. Dijimos, si no, nos llaman para esta y tenemos nuestros recursos. Bueno, y nos lanzamos a la aventura. Y esto pasó el año pasado. Y la verdad que no pensamos que íbamos a durar los 3 módulos. Y acá estamos, salieron los 3 diplomados, algunos caseritos, ¿no? Hay algunos que tienen un diploma especial de aprovechamiento, conducta, asistencia, puntualidad, llegan primero, se van al último, quieren venir no 4 veces a la semana, sino 5. ¿No? Quieren que lo manden a Lectura para el día miércoles, para los sábados, para el domingo. La verdad que mucho gusto de haber terminado este proceso, ¿no? 3 diplomados, y que ustedes se habían depositado la confianza en nosotros, que habían aceptado y nos hayan creído. No recuerdo que en el primer módulo hubo el tema es que te queremos o no te queremos. No, yo digo, bueno, hay que tratar de querernos nosotros mismos. ¿No? Y creo que ya nos estamos creyendo. Muchas gracias por su confianza, muchas gracias a todo el personal, muchas gracias a mi esposa que siempre está en la clandestinidad. Acá. Muchas gracias a todos por haber participado en esta aventura que hoy día llega a su fin. Amenazamos con pensar que otro más en septiembre, perdón, en agosto, pero hemos decidido postergarlo para el mes de septiembre, ¿no? Para comenzar nuevamente el ciclo de arbitraje y el diplomado de arbitraje. Muy bien, muchas gracias. Y más bien ahora le voy a pedir a Marta que por favor pase los diplomas, ¿no? Estamos titulados en la AMR, entonces vamos a... Muy bien, gracias Marta. Toda la respuesta. Ingeniero Walter Garkin, siempre presente. Muy bien. Voy a sacar mi premio. Richard Chan, el doctor Richard Chan. Doctor Jugador de Ryland. Doctor Luis Los Ríos. Doctor Armando López Begoya. Doctor Juan Guamaní, Charlotte. Dije, no ha venido. Doctor Víctor Guayán, subió un aplauso. Don Eduardo, está bien.
Doctora Lourdes Mauricio. Doctor Miguel Monge. Doctor Javier Monzoya. Héctor Mujica. Doctor Iván Paredes. Doctora Ana María Ponce. Alberto de su patrón. Doctor Ricardo Rodríguez Arruy. Doctora Andrea Rolas. Doctor Mario Silva. Sí, muy bien. Lo que corresponde ahora es hacer un brindis, salud. Lo que tenemos que hacer ahora es pararnos, levantar, mover las sillas, y ahí tiene un concepto. Aquí es autoservicio, de vinilo al piso.